¿Te sientes preso del temor, el agotamiento y el cansancio en tu experiencia con Dios? Bueno, no solamente a ti y a mí nos ha pasado. Por esta razón vamos a estudiar esta importante lección. Es la lección número 7, titulada La oración. ¿Por qué es tan importante entender en términos espirituales lo que significa la oración? ¿Y qué puede suceder mediante la oración en nuestras vidas? No te desanimes ni te desalientes, no te muevas, porque el Señor tiene respuestas a tus preguntas en esta oportunidad, pero también palabra de restauración y de esperanza para ti. Y para continuar, antes de orar, me gustaría, por favor, continuar invitando a todos aquellos que no se han suscrito a este canal y a los que lo han hecho, no se olviden de compartir, porque hoy más que nunca, compartir es evangelizar. Así que sin más preámbulo, por favor, me gustaría iniciar con una oración a nuestro Dios. Ora conmigo. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en los cielos, alabamos, engrandecemos y glorificamos tu nombre en esta hora. Perdona, Señor, nuestros pecados. Venimos a ti, Señor, muchos con un corazón cansado. Reanima, Señor, nuestro espíritu y revive, Señor, nuestros huesos para seguir en tus pisadas y poder, Señor, esperarte preparado para cuando te manifiestes en poder y grande gloria. Porque te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos y apreciados amigos y hermanos de Escogido para Servir, estamos estudiando de manera especial unas lecciones bien interesantes y la lección que nos compete en esta mañana es la lección número 7 que se titula La oración. En estos días finales no es un secreto que Dios está buscando y está llamando a guerreros de oración y de acción. Que podamos cultivar una relación con nuestro Dios 100% real y que cada adorador esté consciente de su relación con Dios. Y para continuar con este maravilloso estudio de la oración, vamos a hacerlo, por favor, los que puedan, desean acompañarme al Salmo en el capítulo 62, versículo 8. Declara la palabra del Señor. Pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Alabado sea el nombre de Dios. Me encanta la forma como David especialmente expresa estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo. David habla de que debemos derramar nuestro corazón a Dios. Es interesante cuando pensamos en la imagen de alguien que está completamente derramando todo su interior, todo lo que hay en el corazón, a un Dios vivo que escucha y oye la oración. Esto significa, hermanos, que debemos derramar de manera sincera todo nuestro ser delante de Dios, ya sean nuestros temores, sean nuestras preocupaciones, nuestro desánimo, nuestra gratitud. Todo debemos presentarlo delante de Dios, incluyendo nuestros pecados, si hay hábitos malos, de manera que el Señor pueda limpiarlo al nosotros declararle nuestro pecado. De manera que el salmista está hablando de presentarnos a Dios tal cual somos, en un diálogo por medio de la oración que tiene que ver con la honestidad y la sinceridad del corazón. Y al acercarnos un poquitito más al texto, nos damos cuenta cuando el salmista declara, esperen en Él todo el tiempo. No solo debemos buscar a Dios cuando nosotros estamos en crisis, u orar al Señor cuando estemos atravesando un momento difícil. El salmista es claro, dice, en todo momento, en todas circunstancias, en alegría y tristeza. ¿Estás tú buscando al Señor en estos momentos? ¿Hay temores o te sientes preso, especialmente por desánimo, ya sea por el desánimo, por las situaciones que estás atravesando? Es tiempo de
esperar, es tiempo de orar, es tiempo de ser un hombre de oración, una mujer de oración y de poner nuestras vidas en las manos de Dios, declarando al Señor cuáles son nuestros temores para no quedar preso a causa de esa mala experiencia. Porque la oración es una vida continua de confianza en Dios. Y es por esta razón que el Señor, especialmente en esta lección del sábado, nos está diciendo, es tiempo de orar. Y es por esta razón, mis queridos y apreciados hermanos, que en estas tres expresiones del salmista, el Señor nos está invitando en primer lugar a derramar toda nuestra alma, nuestro interior, mostrarnos al Señor tal cual somos y declararle nuestras lágrimas, nuestros temores. En segundo lugar, que debemos hacerlo, dice el Salmo, en todo momento, declara el salmista, no solamente en circunstancias difíciles, sino vivir una vida de confianza por medio de la oración y la perseverancia en el Señor. Y finalmente, número 3 termina diciendo, porque Dios es nuestro refugio. Esto significa, mis queridos y apreciados hermanos, que Dios es nuestra protección, Dios es nuestro refugio, es nuestra fuerza interior. Sí, por medio del Espíritu Santo, a través de vivir una vida de oración y de entrega al Señor, el Señor escucha, ve y responde. Y una vez analizado nuestro texto central o texto de memoria, pasamos a la lección del domingo, especialmente domingo 10, que se titula Elías, la oración en medio de la crisis. Este pasaje de Isaías que se encuentra en Primera de Reyes está cargado de enseñanza espiritual para ti y para mí, para todo el pueblo de Dios en estos últimos días. Nos está hablando acerca de la oración en medio de crisis. No es un secreto que cuando vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 16, 17 y 18, encontramos una trama extraordinaria. Lo primero que encontramos cuando vemos el diagnóstico es el pueblo de Dios que se ha ido tras los Baales, tras los dioses, ha abandonado el pacto de Dios. Mientras tanto, encontramos también a Elías en ese mismo pueblo, el cual Dios quiere hacer un llamado especial a su pueblo Israel. Y si ustedes notan, lo primero que hace Elías, luego de invitarlo especialmente al Monte Carmelo, es levantar el altar de Jehová que había estado edificado. Y en el versículo 10 del capítulo 18, Elías declara enfáticamente, respóndeme, oh Dios. Todos nosotros sabemos que Dios respondió con poder a la oración de Elías y que fue un testimonio no solamente para el pueblo, sino también para todos aquellos que no creían que Dios escuchaba la oración. Tenemos un Dios que no solamente conoce la situación de su pueblo, sino un Dios que escucha la oración de sus hijos fieles. Y es extraordinario porque luego de aquella experiencia de Dios haber respondido esa oración en el Monte Carmelo, Jezabel había mandado un mensaje interesante a Elías. De paso, Jezabel era la esposa de Elías. Y dice en el capítulo 19, versículo 2 en adelante, dice lo siguiente. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, traigan los dioses sobre mí el poder de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu cuerpo como uno de ellos. Es decir, allá en el Monte Carmelo el Señor había escuchado la oración de su siervo fiel y los profetas de Baales fueron destruidos. Pero ahora al rey y la reina escuchar esto, el ardiente anhelo tanto de Acab como de Jezabel era destruir a Elías. A raíz de esto, Elías comenzó a huir. Dice el texto, viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y es interesante porque estuvo camino de un día, huyendo especialmente de Jezabel. ¿Cómo puede un hijo de Dios, un siervo de Dios, habiendo visto el poder en cómo Dios había escuchado la oración,
ahora en estos momentos de crisis, cuando los enemigos se levantan, empezar a huir. Y no solamente empezar a huir de sus enemigos. Mis queridos y apreciados hermanos, es natural cuando enfrentamos miedos, cuando enfrentamos desafíos, caer presos del miedo o del temor. Y dice que Elías estuvo caminando para salvar su vida. Dice la Escritura, que Elías, luego de haber caminado un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mis queridos y apreciados hermanos, el estado emocional del profeta Elías cambió en esta ocasión a raíz de la persecución que había levantado Jezabel y el rey de Israel, hasta el punto que el mismo profeta quiso morir y le dijo a Dios, dentro de ese estado emocional de tristeza, de preocupación, porque él pensaba haberse quedado solo, una soledad espiritual que sentía el profeta, especialmente en esos momentos. Me imagino que Elías lloró, al igual que tú y yo. Muchas veces nos sentimos perseguidos por diversas situaciones, donde no encontramos refugio ni seguridad. Y es el estado mental y emocional del profeta Elías. ¿Qué pasó allí? Dice el texto bíblico claramente que el Señor, en vez de visitar a Elías con juicios y castigos, entendió la condición emocional de Elías, entendió su tristeza, comprendió el sentir de haberse sentido solo en medio de un pueblo que había dado la espalda a Dios. Sin embargo, en vez de reprenderlo, vemos la dulce misericordia de Dios. El Señor comprendió la situación de su hijo. Dice el texto rápidamente que luego de haber caminado por un día entero, dice que el ángel de Jehová tocó al profeta y le dijo: levántate y come. Claro, luego después de un día bien largo de camino, preso del temor, sintió hambre, era natural. Ahora Dios entiende la condición de cada uno de nosotros, sus hijos. Puede de que muchos de nosotros a estas alturas esté siendo preso del desánimo, esté siendo preso del temor, de la preocupación. Inclusive has pensado, aunque no lo ha proferido en palabras, que Dios y su presencia no están de parte de ti. Y las palabras de Dios por medio del ángel a Elías son las mismas palabras que el Señor te dice en este momento de crisis y de dificultad. Levántate, come y bebe. Quizás se te ha ido el deseo de comer, el deseo de beber, debido a la persecución de la prueba que acarrea. El Señor te está diciendo en el nombre de Jesús en este momento: levántate, come, siente tranquilo, espera en el Señor, que no desfallezca tu corazón. Fue lo que el Señor comprendió de la situación de Elías y es lo que el Señor entiende en medio de tu situación. La palabra de Dios dice que Elías siempre se mantuvo escuchando la palabra de Dios. A través de un silbo apacible, el Señor habló nuevamente por medio de su palabra al profeta. Y es por medio de su palabra en esta hora que el Señor nos está diciendo y te está diciendo de manera especial: es tiempo de levantarte, es tiempo ya de comer, porque Jehová es tu refugio. Derrama tu corazón delante de Dios. Explica al Señor tu condición. Él entiende tu situación. Y reposa en Él. Dice el texto claramente que luego de Elías haber hecho caso a la palabra de Jehová, luego de haberse levantado, luego de haber comido y bebido y derramado su alma el profeta delante de Dios, diciéndole, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.
El Señor respondió con palabra de restauración y de esperanza al profeta Elías. Es interesante que para cumplir su misión, luego encomendó a Elías buscar al profeta Eliseo, especialmente para que estuviera con él y lo fortaleciera en su misión, para que cuando el profeta haya terminado su parte de la misión, ésta continuara por medio de Eliseo. ¡Qué grandioso Dios! La obra de Dios no depende de un hombre. Dios siempre levanta hombres, hijos fieles, que deseen hacer su voluntad. Y si bien Elías había terminado su misión, ahora Eliseo tenía que ser ese hombre valiente y de oración para buscar al Señor. Por lo tanto, mis queridos y apreciados amigos, podemos comprender que tenemos y servimos a un Dios de misericordia, que entiende cómo nos sentimos muchas veces. Yo sé que te sientes cansado. Yo sé que tienes mucho orando. Yo sé que esta situación que estás enfrentando te tiene como preso, pero las palabras de Dios te llegan en esta hora y te dicen cual el profeta Elías por medio del ángel: levántate, ya debes comer, porque Jehová es tu refugio. Él no te ha de dejar solo. Él pondrá a las personas, a los Eliseos, para que te acompañen y oren contigo, cual Daniel y sus compañeros. Pero tenés que levantarte en el nombre de Jesús. Tenés que vivir una vida de oración, escuchando la voz de Dios. Por lo tanto, a todos los que están siendo presos del temor, de la duda, de la preocupación, del desánimo, el Señor te dice, cual Elías: levántate, es hora de comer. Derrama una vez más tu alma en oración delante de Dios y espera en el Señor en todo momento, porque Él te va a responder. De esta forma pasamos a la lección del lunes, que se titula Cuando parece no haber respuesta. Y yo quisiera compartir esta lectura con ustedes. Dice: tal vez hayas orado por algo durante mucho tiempo, incluso años, y tenga la sensación de que Dios no ha escuchado tus plegarias. La Biblia nos dice: pidan y les darán, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, declaran las Escrituras en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y viene la pregunta: ¿qué opinas de estas promesas? ¿Qué opinas o qué podemos decir de estas promesas que nos hace Dios? Bueno, en primer lugar leemos: si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, quien nos oye si pedimos conforme a su voluntad es Dios. Por lo tanto, debemos entender en primer lugar que la oración no es para intentar obligar a Dios a hacer tu voluntad, sino para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. ¿Comprendiste bien, mi querido y apreciado amigo? La oración, repito, no es para intentar obligar a Dios de alguna manera a hacer tu voluntad o nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la verdadera oración bíblica está alineada a la voluntad de Dios. Por lo tanto, en primer lugar, debemos orar con lo que Dios considera bueno y correcto. No significa que Dios nos dará cualquier cosa, sino que Dios escuchará y responderá nuestras peticiones que están dentro de su voluntad. Es muy importante. Y dentro de esa voluntad de Dios está el transformar tu vida a la semejanza del carácter de Cristo. Dentro de esa voluntad de Dios está el darte victoria sobre el pecado y sobre tus tentaciones. Pero para eso debemos ser tú y yo hombres y mujeres de oración, que con un corazón sincero podamos buscar a Dios. Dice San Mateo en el capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá. Es importante que nosotros podamos comprender estas tres expresiones en este momento, porque la imagen es la de alguien que está tocando una puerta de manera insistente, ¿cierto? Dice, pedid y se os dará.
Y ese pedir expresa una dependencia de Dios. ¿Qué tanto estás tú dependiendo del Señor? Si tu dependencia es del Señor, entonces tenés que ser perseverante para esperar su respuesta. El Señor escucha tu oración en este momento. La siguiente expresión es buscad. Aquí es un poquito más profundo. Buscad. Buscad implica un nivel más profundo. Buscad con interés la presencia de Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado por medio de una vida de oración. Y dice, si lo hacemos, lo vamos a encontrar. Y finalmente el texto habla de llamar. Ese llamar a la puerta, llamad y se os abrirá. Habla de perseverancia. Tenemos que ser cual la viuda que Jesús nos habla en San Lucas en el capítulo 18. De aquella viuda que iba de manera incesante delante del rey. Era una viuda inoportuna, pero sin embargo aquel rey malo tuvo misericordia de ella. Y Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios misericordioso, que entiende cuál es tu dificultad, así como Elías estaba en un estado emocional débil, también te encuentras en un estado emocional débil y el Señor lo que te está diciendo, levántate, ya es tiempo de comer, bebe y espera en tu Dios. No pierda la esperanza porque Dios está al control de tu situación. Así que estas ideas de pedir, de buscar, de llamar, en el griego conlleva la idea de seguir pidiendo, de seguir buscando, de seguir llamando, porque finalmente el Señor obrará a su tiempo para cumplir su voluntad en tu vida y en mi vida. De esta manera, Jesús nos enseña a orar. En la lección del martes, Jesús nos enseña cómo orar. Si has olvidado cuáles son esos puntos especiales de la oración, por lo tanto, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 15, allí vamos a observar los siguientes aspectos de la oración que Jesús enseñó. Yo sé que todos nosotros ya tenemos esta oración en gran parte, ¿verdad? Muchos de nosotros ya tienen esta oración en la mente y en el corazón, este modelo de oración de Jesús. Por lo tanto, el primer aspecto, cuando Jesús declara, Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús reconoce y nos está enseñando que hay un Padre celestial que tiene cuidado de nosotros. El reconocer la soberanía de ese Padre celestial dentro de nuestra oración es darle el primer lugar de preeminencia. Y el Señor nos dice, cuando ustedes oren, reconozcan eso, reconozcan al Padre eterno que está en los cielos. En segundo lugar, el Padre nuestro nos enseña de que debemos orar para que el reino de Dios sea instaurado especialmente en este mundo lleno de pecado y de dolor. Para que el reino de Dios venga a este mundo. Santificado sea tu nombre. Debemos tener una imagen clara de la santidad de Dios para poderle darle reverencia como Él se lo merece. Santificado sea tu nombre. Dice el texto, venga a nosotros tu reino. Debemos anhelar el regreso de Cristo Jesús a este mundo de dolor y de pecado, mis queridos y apreciados hermanos. Necesitamos que Cristo venga e instaure su reino, mis queridos hermanos. Anhelar el regreso de Cristo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Se está haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es la pregunta en el modelo que Jesús nos da. Debemos decirle a Dios que se haga su voluntad no solamente en la tierra, sino en nuestras vidas, pues somos templo del Espíritu de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Debemos orar a Dios por el alimento físico, para que el Señor pueda fortalecernos cada día, de manera que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, no solamente obtener fuerzas físicas, sino espirituales. Y finalmente dice, no nos deje caer en la tentación, mas líbranos del mal.
El único que puede librarnos del mal es Dios por medio de una vida de oración y en conformidad con las Escrituras. Con las Escrituras. Por lo tanto, en la lección del miércoles se nos invita a orar con alabanza, con confesión de pecado y con gratitud a Dios. Con alabanza, reconociendo que Dios es el único que merece ser alabado y glorificado en nuestra vida. En confesión, porque necesitamos, mis queridos y apreciados hermanos, presentarnos tal cual somos delante de Dios, para que el Señor pueda limpiarnos de pecado, declararle nuestro pecado, declararle nuestras lágrimas y preocupaciones al Señor y declararle nuestro amor por Él. Él perdona, porque Él nos perdona. Declarar nuestro pecado delante de Dios para poder ser limpiados, para que puedan ser limpiados y borrados de los libros del cielo. Y en tercer lugar, una oración de gratitud, dando gracias al Señor, que todavía te mantiene respirando. Y esta es una oportunidad para levantarte, comer y beber y refugiarte en la oración, en su presencia, porque Él cuida de ti y Él cuida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis queridos y apreciados hermanos, tenemos un Dios que escucha la oración. Tenemos un Dios que, aunque no nos responde a todos nosotros al mismo tiempo de manera simultánea, es un Dios que conoce cada pedido de nosotros, sus hijos. Es un Dios que desea alinearnos a su voluntad para darle respuesta a nuestras oraciones. Yo quiero terminar especialmente con esta cita del deseado de todas las gentes que nos hace la sierva del Señor. Dice aquí: Cristo siempre separa al alma contrita del pecado. Él vino para destruir las obras del diablo y ya ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Si pedimos al Señor en oración estas palabras, Él puede mantenernos alejados, no ser dominados por el pecado, pero debemos de manera continua ir a la presencia de Dios, derramar nuestra alma y oír la voz de Dios decirnos en cada momento: levántate, no te quedes allí preso de la duda, del temor. Dios tiene al control tu vida y mi vida, y Él va a obrar conforme a su voluntad. Así que Dios te ayude, mi querido y apreciado hermano, a continuar orando, que podamos ser hombres guerreros de oración para estos últimos días, para que el Espíritu del Señor sea derramado sobre nosotros y nos dé el poder para vivir una vida en santidad conforme a su voluntad. Que el Señor te bendiga grandemente. Si es el deseo que expresa tu corazón, al igual que el mío, te invito a orar. Oramos. Cariñoso Dios, alabamos, engrandecemos tu nombre en esta hora. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias por estar con nosotros en todo momento. Oh Señor, cual Elías, muchos de tus hijos alrededor del mundo están enfrentando estados emocionales diversos, unos de desánimo, otros de temores, otros de preocupación. Muchos somos presos, Señor, muchas veces por alguna situación que nos atemoriza, pero cual Elías, Señor, te pedimos que nos ayude a escuchar tu voz nuevamente, decirnos: levántense, yo soy su refugio. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración y a encontrar paz en saber que tu escucha responde nuestra oración y que tiene al control nuestras vidas. Oramos, Señor, y te pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.
Que la paz de Dios siga sobre tu vida. Maranata.